vamos con uno de los temas en profundidad del día. Hoy vamos a hablar de Gazprom. Y es que, bueno, pues hoy hemos conocido que Gazprom, ya lo sabíamos nosotros, es una compañía estatal de Estados Unidos, además de gas, al final muy vinculada en todo lo que tiene que ver con la guerra o las consecuencias de la guerra por su papel energético en Rusia, desde luego, la principal compañía gasista, que además a su vez es estatal. Pero ojo, porque ese papel de Gazprom en la guerra parece que no se queda relegado exclusivamente a todo lo que tiene que ver con la crisis energética. Y es que hoy hemos conocido que Gazprom estaría mandando agentes de seguridad que tenía la compañía en Rusia a Ucrania. ¿Por qué motivo, Javier Luengo? Buenas tardes. ¿Qué tal, Marta? Muy buenas tardes. Básicamente para ser mercenarios o soldados a sueldo de una empresa estatal pública rusa en el conflicto de la guerra, para evitar ese reclutamiento forzoso de muchos de los ciudadanos. Y es que poco después de convertirse en presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, hace ahora ya 20 años, ni más ni menos, comenzó a dar forma al gigante gasista estatal Gazprom, pero con sus intereses políticos como telón de fondo. Desde entonces, este mastodonte energético se ha ganado la reputación de ser una de las principales herramientas de la política exterior del Kremlin, un arma, hablando en claro, para lograr sus objetivos políticos. De hecho, tal es la influencia de Vladimir Putin en el Consejo de Administración de Gazprom, que la empresa ha llegado a formar a su propio ejército privado, como decías, que la práctica es público, porque la empresa tiene una estatalidad clara, para enviar reclutas que puedan guerrear en Ucrania. Precisamente fue en febrero, cuando Kiev comenzó a dar voz de alarma, hablando de banderas levantadas en las principales zonas de conflicto bélico, siguiendo el ejemplo de los mercenarios de Wagner, de los que también hemos tratado en los últimos días aquí en Negocios Televisión. Ejércitos a sueldo de Gazprom, a través de una subsidiaria dedicada a la producción y refinación de petróleo por autorización del Kremlin, para crear su propia organización de seguridad privada, con la que proteger los pozos, las instalaciones de almacenamiento de petróleo o las refinerías de la empresa. El nombre oficial de las fuerzas es el POTOK. La organización, en teoría, lo que hace, por decreto, proteger las instalaciones de producción de petróleo. Eso lo hace sobre el papel. Esto en la teoría. En la práctica, lo que hace es involucrarse en la guerra con soldados públicos pagados por el sector privado. El batallón forma parte de una red de unidades militares semi-independientes que se han ido multiplicando en estos últimos meses bajo el esfuerzo bélico de Rusia, después sobre todo de que la ofensiva del ejército regular fracasara en esa guerra relámpago que se quería hace ahora cosa más de año y medio. Formalmente están vinculados solo a las ramificaciones de los servicios secretos y las fuerzas armadas rusas. Estos grupos, que son paramilitares, sí que se están convirtiendo, y ahí está el truco, en una fuerza militar real sobre el terreno de combate, para que el país pueda mover estas piezas del ajedrez del tablero geopolítico, preservando la riqueza, la posición y el poder del que gozaban antes del ciclo de la guerra. Son batallones de voluntarios, hombres que se alistan por un sueldo y no por el ejército. Este también es otra clave, y es que se les paga por ir a la guerra, pero no son soldados, en este caso, que estén empezando a ser reclutados directamente por las fuerzas armadas de Putin. Crisis que está llevando incluso a las fuerzas paramilitares, a los mercenarios, a chocar entre sí, porque dicen los de Wagner que quieren más protagonismo en el frente y que se los están quitando soldados como estos. Para Rusia, estos batallones lo que brindan, Marta, es una oportunidad de satisfacer las necesidades de mano de obra militar a través de ese reclutamiento privado, sin lanzar una nueva oleada de movilización forzosa. Recordemos como no tuvo mucho éxito la última, llevando a cientos de miles de personas a huir del país. Una movilización que fue para reforzar la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania, una operación que comenzó, lo decíamos, en febrero del 22, en el 24, concretamente en el día 24, y que inicialmente se esperaba que durara unas semanas, pero que ahora se ha saldado con unos 200.000 entre muertos y heridos en el campo de batalla. De hecho, los oligarcas y las empresas rusas están estableciendo estas unidades militares como método para demostrar la lealtad al esfuerzo bélico y la lealtad a Vladimir Putin, que se espera que siga mandando en el país incluso cuando acabe estas batallas. Gazprom es, y si no al completo, el corazón de la economía de Rusia, un objetivo obvio para todo su ejército en un intento por aumentar la mano de obra. La gasista estatal emplea, según datos oficiales, a casi 500.000 de personas, y su división de seguridad tiene departamentos repartidos por todo el país. Actúa como una especie también de policía política de Putin. Durante más de 20 años ha sido el símbolo del capitalismo del Estado ruso. Bajo la dirección de uno de los amigos directos de Putin, se ha acusado al gobierno de ser un mero
mero receptor de enormes ganancias que han generado las actividades de la compañía fuera de Rusia y sobre todo del poder mermado que tienen los accionistas y cientos de contratistas a día de hoy. De hecho, tal es la merma de la guerra en sus cuentas que hace unos días, y lo contábamos en esta misma casa, se decidió por suspender el reparto del dividendo, porque ya se había suscrito el capital sobre el que se podrían retribuir a los accionistas. Gazprom está en el frente de la guerra, como decimos, pero hasta nada también era uno de los mayores proveedores de gas natural de Europa. Sus acciones cotizaban en Londres, también lo hacían en el mercado de Singapur, y uno de los mayores defensores de la actividad fue un ex canciller alemán, Gerhard Schröder. Durante años ha sido uno de los principales patrocinadores de la Champions League, esa máxima competición del fútbol. Muchos aficionados de todo el mundo se han interesado por su nombre solo por ver los anuncios en el tiempo de descuento. De hecho, el director de Gazprom Neft, que es la subsidiaria que lleva a estos milicianos a la guerra, sigue siendo miembro del comité ejecutivo de la UEFA. Y no es solo esto, sino que ha abogado en los últimos tiempos por tratar de devolver a los clubes de fútbol rusos a esta máxima competición del deporte. Gazprom es el ejemplo que se conoce, ojo Marta, pero se especula con que otras empresas estatales rusas también estén un poco trabajando en traer fuerzas paramilitares. De hecho, se habla de que Rosneft, la petrolera más grande, otras como la que tiene el monopolio de los oleoductos, Transnet, ferrocarriles rusos o incluso un banco estatal como el VTB, también puedan, Marta, seguir mandando soldados. Recordamos, soldados de empresas públicas pagados por dinero, evitando ese reclutamiento forzoso que los rusos parecen no querer seguir en orden por decreto de Vladimir Putin.